nuevos para propuestas nuevas. Creencias religiosas, un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido por el Centro de Estudios Religión y Sociedad, el Departamento de Filosofía y el Cuerpo Académico Cultura, Religión y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. No sé por qué. Ya, ahora sí. Muy buenos días a todos, pues bienvenidos a esta sesión del seminario mensual en torno al tema que tenemos anualmente, que es, se los comento, fenómenos urbanos, religión y sociedad y política. Esto lo tenemos cada mes. El día de hoy corresponde a la sesión de agosto. Hoy tenemos de ponentes dos colegas, a Abraham González Alcalá y a Rodrigo Díaz Cova. Diré algunos o comentaré algunos de sus datos que tengo aquí sobre ellos. Abraham Uriel González Alcalá, él es académico, maestro en innovación educativa por la Universidad del Valle de México, especialista en sistemas de creencias religiosas por la Deusto, Universidad Deusto, me supongo, Abraham. Licenciado en Psicología por el ITESO, especialidad en Psicoterapia Corporal, Psicodrama en la Universidad Antropológica de Guadalajara. Tiene certificación en Psicoterapia Humanista por la Universidad Rafael Landívar, director del Centro Terapéutico Especializado para Religiosos de México. También él es miembro de la Comisión de Prevención y Atención del Abuso Sexual de la Arquidiócesis de Guadalajara. Es miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología, miembro del Centro de Análisis Cinematográfico del ITESO, miembro del Centro de Estudios de Religión de aquí de la Universidad de Guadalajara. Desde 2009, académico de grado y posgrado en varias universidades del instituto universidades e institutos del país. Ha sido conferencista y tallerista de más de 1,200 grupos, tanto en México como en Estados Unidos, España, Cuba, Perú, Chile y Centroamérica, en materia de la psicología pastoral, psicología de las creencias religiosas y de la vida religiosa, así como psicología de la vida consagrada. Y en los últimos 6 años ha trabajado en el acompañamiento terapéutico y asesoría tanto de los procesos psicológicos como de los protocolos de prevención del abuso sexual de diversas congregaciones religiosas. ¿Algún dato más, Abraham, que tú quieras sumar a esto que ya he comentado? ¿Me decías que pertenece a la diócesis? Ninguno, básicamente ya lo has descrito todo. Bueno. Y en segundo momento, pues va a estar Rodrigo Díaz Cano. Él es sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Guadalajara. Estudió filosofía en el Seminario de Guadalajara. Posee estudios teológicos reconocidos por la Universidad Lateranense de Roma. Ha prestado sus servicios pastorales en varias comunidades parroquiales de Guadalajara. Además, es licenciado en Psicología por la Universidad Antropológica de Guadalajara y presenta en esta ocasión su trabajo de tesis, y diré el tema, sobre los efectos psicoemocionales de la pandemia COVID en los sacerdotes de Guadalajara. El nombre de la conferencia de Abraham, que es el primer término, es el COVID, sexualidad y vida religiosa. Pues sin más preámbulo, sean bienvenidos a este seminario organizado por la UNIVA, la Universidad del Valle de Temajac, el ITESO, el Centro de Estudios Religión y Sociedad, el cuerpo académico también de aquí que estamos adscritos al Departamento de Filosofía, Cultura, Religión y Sociedad. Y si se me va alguien más, pues recuérdenmelo ahora de otra
cuestión, porque ya estoy pensando en el inicio. Bueno, Abraham, pues te dejamos que inicies estas charlas y pues sean bienvenidos. Adelante. Muchísimas gracias, Darío. Gracias por la presentación y gracias a todos por la atención y la presencia en este foro mensual que el Centro de Estudios de la Religión y Sociedad realiza cada mes. Bueno, pues me voy a permitir compartir un trabajo de investigación que he realizado en los últimos meses de la pandemia. Voy a compartir pantalla con ustedes para ayudarme con algunas ideas. Les pedimos a todos que tengan sus micrófonos apagados. Ahí lo están viendo. Sí. Ok. Bien, pues voy a presentarles básicamente nuestra investigación que se realizó considerando algunos aristas interesantes. Uno de ellos es la sexualidad, otro esta época de pandemia en la que hemos estado, COVID-19, y la vida religiosa en nuestro país. Contextualizo un poco. En el centro terapéutico especializado para la vida religiosa, hemos estado acompañando una serie de congregaciones religiosas, tanto en la rama masculina como en la femenina, en nuestro país. Hay varias congregaciones que de manera permanente acuden a solicitar servicios al centro terapéutico y otras que lo hacen de manera esporádica. En este contexto, bueno, pues queríamos explorar cómo es que ellos y ellas estaban viviendo la experiencia de la pandemia y cómo esto tenía una consecuencia en la experiencia de su experiencia sexual, ¿no? Entonces, solamente por contextualizar, algo que ustedes y yo ya hemos visto en tantísimas ocasiones, esta pandemia que estamos viviendo no es la primera que la humanidad ha tenido la oportunidad de vivir. Desde luego que nos damos cuenta que ha habido algunas otras pandemias, a lo mejor algunas más sobresalientes, algunas más conocidas, de pronto algunas con mayor impacto, sobre todo por la prevalencia en algunos países, el grado de muertes a las cuales se le atribuye a dicha pandemia y sobre todo aquellas en las cuales se recogen una serie de relatos o una serie de experiencias que mayormente tenemos atestiguadas tanto en narrativas históricas como en algunas investigaciones, ¿no? Una de ellas que me parece importante subrayar es la peste negra, que en un contexto religioso fue vista como una lección de Dios a los devaneos del hombre. Esta imagen, aquí presento una imagen que me parece bastante ilustrativa de Peter Bruegel, holandés, que es considerado como el gran pintor flamenco, el gran maestro de la pintura flamenca. Él realiza una serie de pinturas, pero esta, de manera particular, he querido rescatarla precisamente porque intenta retratar el triunfo de la muerte sobre la población o las poblaciones que se vieron afectadas por la peste negra. Desde luego que si nosotros miramos con atención esta imagen, podemos observar cómo
bajo algunos simbolismos religiosos, incluso plasmados en las propias ataúdes. Bueno, pues se intentaba guarecer bajo ciertas creencias de que la peste había sido pues un castigo, ¿no? Un castigo de Dios, un castigo en el cual pues se veían expresadas estas situaciones personales, estos devaneos, abusos, experiencias en las cuales el mismo hombre se había alejado aparentemente de Dios y acercado a una vida codiciosa, ambiciosa, de excesos. Junto a esta pintura, bueno, podemos rescatar algunas otras. Por ejemplo, esta que aparece a la izquierda, donde se atribuye a un espíritu que asfixia al hombre, y que este espíritu, representando pues el espíritu de la pandemia, pues quiere dar muerte al hombre, ¿no? En un estado de fragilidad, ahí mientras él yace en la cama, en el descanso, pues ahí es donde llega este espíritu que quiere acabar con su vida. Y por otro lado, estas otras pinturas que expresan pues cómo era la vida en ese entonces, y los devaneos en los cuales pues la gente se permitía vivir en los burdeles o en las tabernas de ese entonces, ¿no? Entonces, parece que hay una lectura o una comprensión de que las pandemias son como una lección divina para el hombre que necesita ajustarse a nuevas formas de vida. Sin duda nos damos cuenta que la pandemia viene a hacer un reordenamiento de los hábitos. No pocas personas expresan un reordenamiento de su forma de vivir o sino un reordenamiento, un cambio de hábitos relacionados con los temas de la salud, con la alimentación, con el descanso, con el trabajo y con la misma sexualidad. La vida religiosa también participa de esas modificaciones, pues nos damos cuenta que nada humano es ajeno a quien se viste de sagrado sin desprenderse de lo material, al menos considerando lo material, esta experiencia material de vida en la que nosotros nos reconocemos. Quiero hacer algunas precisiones antes de presentar algunos de los distintos hallazgos que encontramos en esta investigación. Por sexualidad, habrá que entender que es un término bastante amplio. Se le ha definido en muchísimas ocasiones en perspectivas psicológicas, sociológicas, bajo diferentes ángulos antropológicos, y ha sufrido una serie de variaciones a lo largo de la historia. Podemos decir que el primer uso del término sexo en el siglo XVI se refería a la división de la humanidad en el sector masculino y en el sector femenino. Servía la palabra sexo para diferenciar la masculinidad y la feminidad. Hoy en día el significado dominante y usual desde principios del siglo XIX, pues básicamente está entendiéndose en su gran mayoría la población a las diferencias de las expresiones físicas entre los sexos, o incluso hay quienes de manera popular, cuando escuchan sexualidad, inmediatamente piensan en una dimensión de la genitalidad o en el hecho de tener sexo, ¿no? Y es que cuando se habla de la sexualidad tiende a reducirse a una relación coital. Sin embargo, como hecho social va más allá del encuentro íntimo, genital, sexual, que puedan vivir las personas. La sexualidad es el nombre que puede dársele a un constructo histórico y social, ambos
bajo estos dos rasgos, histórico y social, que permite a los sujetos tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre sus comportamientos, sobre las prácticas y sobre los valores. Es decir, una presencia social palpable que configura nuestra vida pública y privada. De tal manera que la sexualidad integraría la experiencia del cuerpo, integra también los comportamientos y aquellas expresiones relacionales en las que una persona se relaciona desde su masculinidad, desde su feminidad, desde la integración de ambos elementos, ¿no? que ustedes y yo hemos escuchado gracias a algunos trabajos y reflexiones psicológicas que todos poseemos, todo ser humano tiene o posee rasgos masculinos y femeninos. Probablemente, tal como en la gran mayoría de las ocasiones se observa, un hombre se le reconocen más los rasgos masculinos, no obstante, pues también puede expresarse en él ciertos rasgos femeninos, como de manera inversa ocurre también con las mujeres, ¿no? Esta vivencia de la sexualidad implica la forma en cómo interactúan desde la conciencia de su ser hombre, desde la conciencia de su ser mujer, desde aquellos valores que están mediando estos estilos de relación. La sexualidad permite entonces una identificación. En el decir de Wicks, nos proporciona nuestro sentido del yo como hombres y como mujeres, como heterosexuales y como homosexuales. Bueno, hasta ahí corto la cita. La pandemia modifica la manera de las relaciones humanas y lo ha hecho también con la expresión sexual y la vida sexual de las personas. Entonces nos estamos refiriendo en este punto a que las formas de convivencia que nosotros teníamos persona a persona, frente a frente, en las formas de relación, en las maneras de establecer vínculos afectivos, pues se han visto mediados, incluso, bueno, ahora lo estamos viviendo, por estas experiencias tecnológicas, y muchos de ellos han visto pues implicadas modificaciones de conducta en su propia relación entre hombres, entre mujeres o entre hombres y mujeres, como también la vida sexual que las personas tienen. Estoy hablando en términos generales. Algunos estudios, por ejemplo, en Brasil, hay un trabajo de Francós Peinado, muy interesante, esta investigación titulada Impacto de la pandemia COVID-19 en el comportamiento sexual de la población, la visión del este y del oeste. Él intenta recoger y probar desde una manera médica cómo es que la pandemia ha venido a traer ciertas modificaciones en la vida sexual, específicamente en la práctica sexual de las personas, y cómo ha generado ciertas alteraciones relacionadas con el descanso, relacionadas con el manejo de la ansiedad y también con los problemas de convivencia implicados, ¿no? Entonces, muy interesante este trabajo. Ha sido publicado por la revista científica International Brazilian Journal of Urology, y en ella vamos a encontrar diversos rasgos que él recoge. Entre ellos, yo rescato estos tres: la modificación de las relaciones y convivencia en tiempos de confinamiento mediados por los altos niveles de estrés y la ansiedad, como consecuencia, una disfunción sexual y disminución del apetito sexual. Y por otro lado, también Peinado subraya que la disnea ha sido una de las grandes preocupaciones en el tema sexual, puesto que muchos, al querer vivir o tener una práctica sexual de pareja, pues comienzan a tener problemas precisamente por ello, ¿no? Entonces,
Insisto, estoy presentando algunos elementos de corte general y los iré aterrizando a la población específica que es con la que hicimos esta investigación. Por otro lado, en orden psicológico, pues hemos de considerar los desajustes del yo. Según Enrique Martínez, un psicólogo español, humanista, que trabaja con el enfoque humanista transpersonal, describe que los desajustes del yo son considerados como una patología resultante de la identificación exclusiva con un yo particular, es decir, con identificarse solo con un rostro del yo en el cuerpo o con un yo exclusivamente afectivo o con un yo social, ¿no? Entonces, todo desajuste del yo, según Enrique Martínez, ocurre cuando aparece esta absolutización, una absolutización del yo mental o del yo psicológico, del yo corporal o del yo afectivo. De tal manera que cuando ocurre esta absolutización, esta forma del yo o este rostro del yo se convierte en el centro operacional cognitivo desde el cual se percibe el mundo, las relaciones, la forma de convivencia, ¿no? Nosotros sabemos que el yo está expresado o integrado a través de diversos rostros, un rostro corporal, un rostro físico, vamos, un rostro mental, un rostro afectivo, psicológico, y es a partir de él en el que estas absolutizaciones aparecen estos desajustes. En esta misma línea, Enrique Martínez plantea que los desajustes del yo en un estado de crisis o sometido a un estado de desequilibrio como el que pudiera estar apareciendo en la pandemia, pues despierta muchísimos elementos que vienen reforzados por esta absolutización del yo, ¿no? El gran predominio, como algunos psicólogos ya lo plantearán, el gran predominio de la sombra, que se manifiesta como un desajuste en un desorden aceptado por el yo mental, ¿no? Ahí donde el yo mental lo acepta y lo considera como algo natural, como algo que forma parte de lo que se ha de vivir, de lo vivible, y por tanto, pues una condición humana, de la cual se aqueja, de la cual sufre, pero que aún sabe que es algo que tiene que vivir, ¿no? La absolutización de la mente como el gran dominante de la experiencia humana y el olvido del ser. Estos desajustes del yo en un estado de crisis nacen debido al carácter separador de la mente, ¿no? Como esta visión dualista que ya incluso muchos filósofos nos han planteado, la visión dualista o separatista, fragmentadora de la vida. De ahí entonces la absolutización, decíamos, es un desajuste, ¿no? Absolutizar la vida solo desde el cuerpo o solo desde la afectividad o solo desde la mente, ¿no? Funciona a través de los mecanismos identificadores en los cuales se ha absolutizado, ¿no? Una persona puede moverse bajo estos mecanismos identificadores en tanto se absolutiza alguno de estos rostros de los que he estado hablando. Y entonces pasa a definirse como un yo soy esto o un yo soy aquello, en lugar de pensar de manera complexiva, de reconocer desde su propia conciencia la integración del propio yo a través de todas estas formas de su ser. El desajuste del yo en un estado de crisis encuentra su núcleo en el vacío, en la ansiedad, en la insatisfacción y en la voracidad. Ahí este punto es importante porque nos daremos cuenta ahora con la presentación de estos hallazgos, pues que efectivamente la ansiedad y la insatisfacción es clave para todo desajuste y específicamente en las formas de convivencia, de relación y de la experiencia sexual. Su meta es la egocentración,
es la consecuencia de la confusión y del sufrimiento, algo propio y presente, pues, en estas experiencias de la pandemia. Es una historia contada, una historia mental que le otorga una sensación de existir. En la perspectiva humanista transpersonal, se reconoce, pues, que al ego le gustan las historias, le gusta siempre relatar historias, concretarse en historias. Entonces existe una traspolación entre la identidad y la historia. Es como si yo pensara que yo soy mi historia. Yo no soy mi historia. Yo puedo tener una historia, pero la historia no es mi identidad. Mi identidad sobrepasa los acontecimientos vividos. Al ego le encanta entonces, o le gusta, centrarse en el relato. Entonces, un estado de crisis es un yo hecho relato, una fabricación de la mente tomado como verdadero. Es una sobreposición de la historia personal a la identidad. Y la emergencia espiritual surge cuando nos damos cuenta que somos esclavos de aquello con lo que nos identificamos. Bueno, en esta perspectiva hago una nota aclaratoria que Enrique Martínez habla de la emergencia espiritual, un poco también retomando este término acuñado por Grof, que describe la emergencia espiritual cuando nosotros somos conscientes de la fragmentación del yo, cuando somos conscientes del grado de identificación que tenemos o de absolutización con el cuerpo o con la mente o con el ser afectivo. Vamos a pasar a describir a la población investigada. Quiero presentarles entonces la población. Estamos hablando de hombres y mujeres consagrados, de la vida consagrada, pertenecientes a alguna congregación de la Iglesia Católica. Otro criterio de inclusión de esta investigación es que son mexicanos con residencia en el país, es decir, congregaciones que están acá en México, que participan de los votos temporales o hasta de los votos perpetuos, ¿no? La población con la que se realiza esta investigación no reúne información de pronto etapas formativas, tales como en la vida religiosa se pueden considerar como el postulantado, el aspirantado, etcétera. Estar en una comunidad o en una fraternidad, estar en una población urbana y participar de aquellos conventos o monasterios con visitas agendadas. Cuando digo conventos o monasterios con visitas agendadas, me estoy refiriendo a aquellas que en el centro terapéutico especializado para la vida religiosa nos han pedido que nosotros vayamos, ¿no? Los criterios de exclusión, bueno, estamos hablando de hombres y mujeres no consagrados, es decir, que quedan fuera ellos, ¿no? Pertenecientes a una agrupación religiosa no católica, extranjeros o mexicanos con residencia en otro país, es decir, el alcance no tiene a conventos o monasterios fuera de México, ser aspirantes o postulantes, como ya lo decía, no están considerados en esta población. Estar de permiso con su familia o fuera de la fraternidad por alguna razón, incluso por tema de COVID, que hubiesen tenido que estar de pronto en hospital, clínica o lo que sea. Estar en una población rural y que no estuvieran bajo una solicitud de visita o de acompañamiento formativo. Bien, les comparto el procedimiento metodológico. Es una investigación exploratoria de campo
con una metodología mixta y con un método de interaccionismo simbólico. Los tópicos abordados en las preguntas o en los rasgos que nosotros hemos querido explorar es la actitud frente a la pandemia. En primera instancia, cómo es que ellos, religiosos de la vida consagrada, se posicionaron frente a la pandemia, ¿no? Ya decía yo al principio, en el tiempo de la peste negra o la pandemia de la peste negra, se pensaba que la pandemia o todas estas grandes epidemias eran formas en las cuales Dios pues daba mensajes a la humanidad con la intención de corregir, ¿no? Como lecciones de vida o lecciones incluso espirituales de tipo religiosas que querían dar a la humanidad, ¿no? Entonces queríamos explorar un poco cómo se comprendía, si había alguna posición ante la pandemia, si había actividades a realizar durante la cuarentena, en qué consistían, ¿no? Dado que muchas de estas congregaciones religiosas eran congregaciones de vida apostólica, es decir, que realizaban generalmente algún apostolado o tienen alguna tarea de misión, etcétera. Si en este tiempo de la pandemia habían surgido algunas preocupaciones, conductas o intereses sexuales que se vieron despiertas en la pandemia o que al menos se identifican en este periodo de la pandemia, si se reconoce la presencia de sentimientos relacionados con la complementariedad o con la soledad, ¿no? Con el saberse acompañados en la vida fraterna, o si experimentan algún otro tipo de sentimientos relacionados con la soledad. Y sí, también hay un sentimiento de que la pandemia modificó en algo la vida. Bueno, estos son los tópicos que se abordan en esta investigación con ellos. Y se presentan en general, aquí sintetizo 9 rasgos o 9 elementos que se descubren como parte de esta investigación. Primero, una gran incertidumbre, sobre todo pues porque muchos de ellos están a la expectativa de qué es lo que los superioras van a indicarles como actividades en la vida fraterna, en la vida conventual, preguntar de pronto a su vez hacia algunas disposiciones sobre actividades, sobre la cancelación de algunas reuniones, de actividades pastorales. En general, prima una incertidumbre. Esta incertidumbre está muy relacionada con el punto 2, que también tiene que ver con la preocupación por los mayores. Ustedes saben, y esto por algunos datos ya presentados, tanto por Vaticano como por la Conferencia de Religiosos en Latinoamérica, que la gran población de religiosos tiende a envejecer, y entonces muchos de estos conventos, pues preocupados por los hermanos mayores o por las hermanas mayores, que pues son una población vulnerable, o al menos así lo hemos podido ver en la pandemia, prácticamente con una fragilidad hacia el contagio y por tanto, pues en la gran posibilidad de enfermar, ¿no? También una activación de actividades de limpieza y mejoramiento de la casa, ¿no? Al no poder salir a las actividades pastorales, en el caso de las congregaciones que tienen una vida apostólica, pues se dedican a actividades de limpieza, de remodelación,
de reacomodo, de archivado, como también de otras actividades, pues, más de tipo lúdico, que pudieran también servir, aunque sea trabajo en casa, pero que también pudieran haberles ayudado a aprovechar, optimizar el tiempo. Un elemento que a mí en lo particular me llamó la atención es el cultivo de la condición física, sobre todo en los religiosos más jóvenes, aquellos que a sí mismos no se consideran como mayores. Entonces es interesante cómo muchos religiosos y religiosas se dieron la oportunidad de apartar algún horario para cultivar la condición física, ¿no? Para hacer ejercicio. Otro elemento también presente, la crisis por la soledad, como un tema también interesante. Sobre todo aquí habrá que rescatar la soledad en aquellas pequeñas comunidades donde las fraternidades son bastante pequeñas y realmente son 3, 5, 7 personas, y de esta fraternidad compuesta por 5, 7 personas, pues se contagian 5 y básicamente tienen que estar aislados y toda la responsabilidad recae en 1 o en 2 personas, ¿no? Aquí hago un pequeño paréntesis porque quiero compartir el caso de una congregación religiosa. Desde luego omitiré el lugar y el nombre, pero me llamó mucho la atención porque en esta comunidad eran 12 religiosos con votos, tanto permanentes como temporales, y eran 8 jóvenes que estaban en el proceso. Era una casa formativa, entonces eran 8 jóvenes que estaban en el proceso del postulantado, ¿no? Y da la casualidad que había un par de religiosos que salían para hacer los diversos mandados, compras, etcétera, menesteres, pues para seguir con la vida, y resulta que ellos se contagian y sin darse cuenta ellos contagian a los hermanos, ¿no? Entonces es interesante cómo comienzan y empiezan a tener problemas serios de salud. Se recluyen en sus celdas, cada uno comienza a iniciar su proceso de cuidado de salud ahí en sus celdas. Y incluso algunos de los religiosos ven en peligro su propia vida por el grado de contagio que tuvieron y por la comorbilidad con otras enfermedades que ya ellos mismos padecían, ¿no? Algunos conociéndolas, ¿no? Por haber sido diagnosticadas previamente, otros sin darse cuenta, pero comienzan a tener problemas de salud. Y algo curioso es que los jóvenes, que parece ser que eran los más resistentes, pues se dedican a atender a los más mayores o a los más maduros, ¿no? Entonces, esta experiencia me resulta interesante porque al final los 12 hermanos que tenían votos tanto temporales como permanentes caen enfermos. Uno de los jóvenes que estaba como postulante cae también enfermos. Entonces, quienes se dedican a llevar la responsabilidad de la casa son los jóvenes postulantes. Pero con el paso del tiempo, esto comienza a despertar también en ellos ciertas crisis. ¿Por qué? Porque se ven incapaces de resolver problemas. Incluso algunos de ellos empiezan a recibir también noticias de que en su familia de pronto también algún familiar se enferma, y eso les hace pues comenzar también con estados de ansiedad porque quieren irse para atender a su familia, pero se ven divididos porque también saben que ahí en
en la casa, en la fraternidad, pues tienen a los hermanos enfermos. Este es un caso que a mí en lo particular me llamó la atención por dos razones. Uno, porque quienes estaban siendo acompañados en la formación terminan siendo quienes salen avantes en la vida de esa fraternidad, ¿no? Intentando resolver en el mayor posible las necesidades de los hermanos, incluso los más enfermos. Y por otro lado, cómo es que esta situación de algunos jóvenes postulantes comienza a despertar también ciertas preocupaciones de índole familiar. Para cerrar este paréntesis, de este caso que les estoy compartiendo, uno a uno van desertando en tiempos de pandemia, uno a uno van dejando, y al final solo quedan de los 8 jóvenes que inicialmente estaban, 3 jóvenes que continúan con su proceso vocacional. El resto, 5, uno tras otro, fue cayendo semana con semana y fueron pidiendo pues abandonar, aun cuando alguno de los hermanos les invitaba a que se esperaran, que no era un buen momento para dejar la vocación o la vida religiosa. Ellos mismos hacían su opción y preferían mejor retirarse. Entonces ahí cierro paréntesis, nada más como para compartir esta experiencia puntual en relación a estos hallazgos con la crisis por dependencia o la incapacidad por resolver problemas. También existe un sentimiento de desconexión por lejanía, por la ajenía, perdón, a la tecnología. No hay otras formas para muchas congregaciones religiosas y monasterios. La tecnología todavía no es vista con buenos ojos. No es una generalidad, no estoy generalizando, pero sí, ciertamente todavía hay mucho temor porque incluso no se sabe cómo proceder con el uso de la tecnología o los criterios a tomar con la tecnología, ¿no? Incluso hay congregaciones religiosas que no permiten que usen dispositivos, ¿no? Es uno para el común de la casa y de ahí ese teléfono, ese celular de manera comunitaria, ¿no? Un gran recuerdo y nostalgia por la familia y también encontramos una confirmación de la modificación de la vivencia de la sexualidad en la pandemia. Si hacemos una comparación de estos hallazgos con lo que la investigación de Peinado nos plantea, bueno, podemos establecer algunas relaciones, ¿no? Por ejemplo, Peinado plantea que existen problemas en las parejas por causa del confinamiento, complicaciones para practicar el sexo, dificultades económicas, problemas de parejas por la pérdida del puesto de trabajo, incertidumbre que pueden incitar la ruptura. Peinado también recoge en su investigación un mayor consumo de pornografía, un riesgo de disfunción sexual por la ansiedad y disnea por ansiedad y sofocación, ¿no? Esto es lo que Peinado en su investigación presenta. En el caso de esta investigación, bueno, pues vemos un aumento por la preocupación de la imagen corporal, el cultivo de la imagen, ¿no? Decíamos, aunque en principio se plantea como un cuidado del cuerpo, hay ciertos indicios que nos hacen pensar que es por el cuidado de la imagen corporal, sobre todo porque quienes más se preocupan por ello son los más jóvenes. El aumento de la preocupación por la tentación sexual, por la cuarentena, el tema de la soledad, una sombra siempre vívida, en la vida consagrada y más en la pandemia, y la autocomplacencia como práctica de la regulación a la ansiedad. Bueno, si ustedes observan, podemos notar algunos elementos que nos están mostrando primero
que sí existe una incidencia de esta pandemia COVID en la vida sexual de las personas, en la forma en cómo se dan los estilos de relación, podríamos decirlo, en las familias, como también en las fraternidades, como también vuelve a aparecer presente el tema de la sexualidad o incluso el tema de la idea del sexo como un tema que muestra o puede ofrecer o sugerir, al menos lo pienso yo, puede sugerir la necesidad de un trabajo corporal o de un trabajo de la sexualidad en los religiosos. Y otro elemento, que el no saber afrontar los problemas, pues sigue siendo uno de los grandes retos para poder atender cualquier crisis que se pueda presentar, ¿no? La falta de herramientas, de recursos, de habilidades sociales, de recursos psicológicos para la resolución de conflictos, pues sigue siendo uno de los grandes vacíos o uno de los grandes problemas para poder resolver pues dichos puntos. Bueno, creo que estoy sobre el tiempo, ya me comí el tiempo, entonces, pues dejo de presentar y más bien abro la posibilidad para Creencias religiosas concluye por hoy. Este programa es producido por el Centro de Estudios Religión y Sociedad, el Departamento de Filosofía y el Cuerpo Académico Cultura, Religión y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Les esperamos el próximo martes a partir de las 6 de la tarde a través de la página oficial de La Exquisita Radio.